Este edificio no debería existir. Lleva más de 140 años en construcción. Y aún así, millones de personas lo consideran una de las mayores obras del mundo. Pero aquí está lo inquietante. Nadie lo diseñó para ser terminado en una sola vida. Su creador sabía que nunca lo vería acabado. Ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, incluso a la destrucción total de sus planos. Y aún así, sigue creciendo. Cada detalle que ves aquí fue imaginado hace más de un siglo, por alguien que pensaba completamente distinto al resto. Porque esto no es solo un edificio, es una idea tan radical que cambia por completo cómo entendemos el tiempo. Y cuando entiendas por qué se está construyendo así, vas a ver la Sagrada Familia de una forma completamente diferente. Todo empezó en 1882, pero no como imaginas. La Sagrada Familia no nació como una obra revolucionaria, sino como una iglesia bastante convencional, diseñada en estilo neogótico, como muchas otras de la época. De hecho, el proyecto original no tenía nada de especial. Era simplemente otra construcción religiosa, piedra sobre piedra, siguiendo reglas ya conocidas, sin intención de romper nada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El arquitecto principal abandonó el proyecto, apenas un año después de empezar. Y en ese momento, alguien tomó el control. Alguien que no veía edificios como estructuras, sino como algo completamente distinto, casi como si estuvieran vivos. Y ese cambio fue el inicio de todo. Su nombre era Antoni Gaudí, y desde el primer momento dejó claro que no iba a seguir las reglas. Mientras otros arquitectos trabajaban con líneas rectas y planos tradicionales, él observaba la naturaleza, árboles, montañas, formas orgánicas, no perfectas, pero sí eficientes, porque creía algo radical para su época. La naturaleza ya había resuelto todos los problemas de la arquitectura. Así que en lugar de imponer diseños, decidió imitarlos. No dibujaba como los demás, construía modelos con cuerdas y pesos, dejaba que la gravedad definiera las formas, y luego las transformaba en estructuras reales. Lo que hoy haríamos con ordenadores, él lo hacía con sus propias manos. Y por eso, cuando entras en la Sagrada Familia, no parece un edificio diseñado, parece algo que ha crecido. Pero lo más impactante no es cómo diseñaba, sino cómo vivía. Con el paso de los años, Gaudí empezó a dejarlo todo de lado. Otros proyectos, dinero, incluso su vida personal. La Sagrada Familia dejó de ser un trabajo y se convirtió en su única prioridad, casi en una obsesión. Pasaba días enteros dentro de la obra, rodeado de planos, maquetas y silencio. Vivía prácticamente allí, dormía allí, pensaba allí. Y cuanto más avanzaba, más claro tenía algo. Él no iba a verla terminada. Pero eso no le frenó. De hecho, diseñó todo, sabiendo que otros continuarían después. Y entonces, todo estuvo a punto de desaparecer. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Barcelona se convierte en un caos, y la Sagrada Familia no queda al margen. El taller de Gaudí es saqueado, sus planos, dibujos y maquetas destruidos casi por completo. Décadas de trabajo, reducidas a cenizas en cuestión de días, y de repente el proyecto queda en el aire, sin instrucciones claras, sin modelos completos, sin una guía definitiva, porque sin esos diseños nadie sabía exactamente cómo debía continuar. La gran pregunta era inevitable: seguir o dejarla para siempre incompleta. Pero en lugar de abandonarla, ocurrió algo completamente inesperado. Un grupo de arquitectos decidió continuar, no con planos completos, sino con fragmentos, fotografías antiguas y piezas rotas. Era como intentar reconstruir un rompecabezas, sin tener la imagen original. Analizaban cada detalle que había sobrevivido, intentando entender cómo pensaba Gaudí,
no solo lo que había diseñado, porque no estaban copiando formas, estaban reconstruyendo una mente. Y poco a poco, lo que parecía imposible empezó a tomar forma otra vez, paso a paso, avanzando con dudas, pero también con una nueva convicción. Pero había un problema que nadie podía resolver con diseño: el dinero. La Sagrada Familia nunca se financió con fondos públicos. Desde el principio, dependía únicamente de donaciones. Eso significaba algo muy simple y muy frágil. El ritmo de construcción dependía directamente de la gente. Hubo años en los que apenas avanzaba, momentos en los que la obra parecía quedarse congelada en el tiempo, porque sin visitantes, sin aportaciones, el proyecto simplemente no podía seguir. Y durante décadas, ese equilibrio fue increíblemente inestable, avanzando solo cuando alguien decidía contribuir. Y entonces, todo cambió. Con la llegada del turismo global, la Sagrada Familia dejó de ser un proyecto local y se convirtió en un fenómeno mundial. Millones de personas empezaron a visitarla cada año, y con cada entrada llegaba algo clave: financiación constante. Por primera vez en su historia, la construcción podía avanzar de forma continua, sin pausas tan largas. Pero no solo cambió el dinero, también cambió la forma de construir, y de repente, algo que parecía imposible durante décadas, empezó a sentirse cada vez más real. Y justo cuando parecía que todo iba por buen camino, ocurrió algo que nadie esperaba. En 2020, el mundo se detuvo. Las calles quedaron vacías, los viajes desaparecieron, y la Sagrada Familia, de repente, se quedó sin visitantes, sin turistas. No había ingresos. Y sin ingresos, la construcción volvió a frenarse. No por falta de ideas, ni de tecnología, sino por algo mucho más simple. Ya no había nadie allí. Durante un tiempo, el ritmo volvió a ser más lento, casi detenido. Y eso dejó algo claro: la Sagrada Familia no depende solo de arquitectos, depende del mundo entero. Y aquí es donde todo cambia. Porque tal vez la pregunta nunca fue cuándo se va a terminar, sino si realmente necesita terminarse. Durante más de un siglo, la Sagrada Familia ha estado en construcción, y aún así, ya es una de las obras más impresionantes del mundo. Cada piedra colocada hoy fue imaginada hace más de 100 años, y cada parte que falta será completada por alguien que aún no ha nacido. Es un proyecto que conecta generaciones, personas que nunca se conocieron, trabajando juntas a través del tiempo. En un mundo obsesionado con la velocidad, esto nos recuerda algo muy distinto: que algunas cosas no están hechas para terminar rápido,